Bueno, vamos a empezar a grabar ahora para que aquellos que lo van a ver grabado después. ¿Todos tienen papel y lápiz para comenzar a anotar toda la información que les vamos a ir dando? Sí, sí. Muy bien, Dani, muy bien, Sandra, muy bien el resto. Es importante que vayan anotando todo lo que les parezca súper importante, todo lo que les resuene sobre todas las cosas, ¿sí? Lo que no les resuene tanto, simplemente déjenlo pasar. Pero aquello que les haga ruido es importantísimo que lo anoten, porque luego, al final de todo, vamos a dar media horita para poder compartir con cada uno de ustedes toda aquella información que les haya resonado, algo que no hayan entendido. Si alguno ya leyó el PDF y hay dudas que le quedaron, también van a ser respondidas todas al final, ¿sí? Así que ahora es importante que estemos atentos, que escuchemos y que vayamos anotando todo lo que nos haga ruido. Si quieren ir dejando preguntas en el chat, también es importante que ya las vayan marcando. Y al final, obviamente, vamos a responder todo, vamos a ir contestándoles. Gracias a todos los que se animan a encender sus cámaras, porque eso hace que no nos sintamos tan solos y nos sentamos ahí acompañados como si estuviéramos todos en un salón, uno en cada silla. Así que gracias, gracias, gracias. Muy bien, de acuerdo, bienvenidos, bienvenidas a todos los que están presentes y a los que van a ver después en grabación. Cualquier duda que tengan, no se la vayan a quedar, ¿sí? Para eso estamos, ahorita tienen que exprimirnos. Y como dice Mirna, todo lo que les resuene es porque hay algo ahí adentro, así que apunten. Vamos a ir mencionando algunos conflictos y algunos escenarios más comunes que hemos visto en la consulta por experiencia. Entonces, esos escenarios comunes que vamos a ir mencionando, si les resuena, apúntenlo, porque eso es como, como aplicar el conocimiento, ¿no? Ahí es donde está el poder. Dicen que el conocimiento es poder, pero solo el conocimiento no tiene efecto ninguno, sino que el conocimiento aplicado es lo que tiene, lo que trae el resultado, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a dar inicio. Muy bien. La biodescodificación y el sobrepeso. Cuando escuchamos biodescodificación por primera vez, seguramente ni siquiera entendemos un poquito de qué se trata. De hecho, cuando yo escuché la primera vez biodescodificación, ni siquiera lo podía pronunciar de manera correcta. Pero aquí vamos a definir este concepto y qué relación tiene con el sobrepeso. La biodescodificación es una herramienta, una metodología que busca el origen emocional de todo síntoma y de toda enfermedad. En este caso nos vamos a enfocar en el sobrepeso. Bio viene de biología. Descodificar viene de descifrar un código. Analizamos los procesos biológicos de los seres vivos, en este caso del ser humano, para descifrar códigos. Código es información encriptada. Entonces, analizamos el proceso biológico y desciframos la información que está encriptada en el inconsciente de la persona. En este caso, el sobrepeso tiene su origen emocional. ¿Y de dónde surge esta herramienta? Partimos desde los descubrimientos del doctor Hammer. Hammer era un oncólogo, ya murió, de origen alemán, quien tras años de experiencia trabajando con personas con cáncer, tuvo una indagación de qué hay más allá de la enfermedad y sobre todo después de que tuvo una pérdida irreparable que fue la pérdida de su hijo, Dirk Hammer, en donde después de la pérdida esta, él resultó con un cáncer en el testículo y su esposa con un cáncer en ovario y en un cáncer de mamas. Entonces Hammer relacionó que tenía que ver la pérdida de su hijo, la muerte de su hijo, con el cáncer que él había padecido después de haber sido un especialista en cáncer. Pues. Y evidentemente comprueba que hay una relación directa entre las emociones, los conflictos emocionales que vivimos con las enfermedades. Y el sobrepeso no se queda atrás. Para que haya una enfermedad tiene que haber un shock emocional o un impacto, una vivencia dramática. Tiene que cumplir con 4 criterios. Dramática, vivida en soledad, sin solución aparente y totalmente inesperada. La persona no se espera
el evento o el drama tiene que ser tomado por sorpresa. Cuando se cumplen estos 4 criterios, aparece la enfermedad. Y la enfermedad no es nada malo. La enfermedad es una adaptación que el cuerpo tiene para enfrentar ese estrés que la persona no ha podido resolver de manera psicológica o emocional. Y para comprender esta parte de cómo así que la enfermedad viene a adaptarnos, a resolvernos un conflicto que no hemos podido resolver, vamos a ilustrarlo con este bonito ejemplo de la planta de acacia. La planta de acacia es una planta que se encuentra en África, parece que en el sur de África, y las jirafas se alimentan de ella. Llevan grupos de jirafas a estos grupos pequeños de acacia para comer sus hojas. Y se mantienen ahí comiendo durante días o semanas, dependiendo de la cantidad que haya. Pero cuando una planta de acacia está a punto de quedarse sin hojas, esta planta rápidamente empieza a segregar una sustancia química que es tóxica, altamente tóxica para la jirafa. ¿Cómo así? Si antes la podían comer y después ya no la pueden comer. Resulta que para la planta de acacia las hojas son de vital importancia, ¿no? Por ahí hacen su fotosíntesis y todos sus procesos metabólicos para que sobreviva. Entonces, cuando la planta percibe que se está quedando sin hojas, empieza a segregar la sustancia tóxica y las jirafas automáticamente dejan de comer y de alimentarse de esta planta. Entonces ahí podemos ver el mecanismo que tiene esta planta de adaptarse al estrés, en este caso es un estrés real porque está perdiendo sus hojas, adaptarse al estrés que está viviendo en ese momento. Y el sobrepeso funciona exactamente igual. La persona tiene un estrés, un conflicto, en este caso puede ser real, o puede ser imaginario, o puede ser simbólico, y el cerebro ordena adaptarse acumulando grasa o reteniendo líquidos. Vamos a ir poco a poco comprendiendo qué tiene que ver la grasa y qué tienen que ver los líquidos. Entonces, se entiende esta parte de cómo el cuerpo, o al igual que esta planta, se adapta por medio de mecanismos de defensa, se puede decir, para garantizarse la supervivencia. ¿Se entiende? Bien. Y así es como está explicando Jorge, ¿no? Siempre el cuerpo humano, así, al igual que los animales, lo que quieren hacer es garantizarse siempre la supervivencia, siempre nos quieren mantener con vida, y nuestra mente subconsciente, que es donde están todos los programas encriptados, por así decirlo, en nuestra mente subconsciente es donde están estos programas de defensa que nos mantienen en supervivencia. Aunque tantas veces cuando nos enfermamos creemos que, no sé, que justo Dios, el universo, no sé, alguien se enojó con nosotros y tenemos que pagar por este castigo, pensamos muchas veces. Y no es así. En la biodescodificación nos viene a enseñar que la enfermedad simplemente está ahí hablando por nosotros, ¿sí? Está hablando por estos programas que tenemos subconscientemente, nos está defendiendo, aunque cueste verlo como una solución, por así decirlo, ¿sí? Por eso es importante poder revisar en cada uno de nosotros qué es aquello que nos sucede, qué fue lo que nos sucedió en nuestra infancia sobre todas las cosas, que hace que hoy tengamos este mecanismo de defensa que nuestro cuerpo simplemente nos está protegiendo. Y en el caso del sobrepeso, sabemos que es justamente un programa de supervivencia. Nos quiere mantener vivos, nuestra mente subconsciente, y por eso trae la grasa y retiene líquidos, ¿sí? Pero primero veamos cuáles son las funciones de la grasa. ¿Para qué el cuerpo está almacenando grasa? Tiene varias funciones. Una de aquellas funciones es guardar calor. Guardar calor, fíjense, ¿no? Guardar calor es como para mantenernos siempre calentitos, ¿sí? ¿Vieron cómo es el ejemplo del oso, que seguramente nos dice Jorge más adelante? Un ejemplo del oso como cuando invernan, ¿sí? ¿Ellos qué hacen? Se están guardando del frío, entonces están con la grasa misma que tienen en su cuerpo, se están protegiendo, ¿sí? Se están dando calorcitos a sí mismos. A su vez, la grasa es considerada para nuestra mente subconsciente una reserva energética. Es como el combustible de nuestro cuerpo, ¿sí? Es un combustible que nos mantiene siempre vivos, porque nos hace sentir a nivel inconsciente que no nos va a faltar nada, que no nos va a faltar el alimento, que así teniendo esta reserva energética, por más que no tengamos dinero para comprar el alimento, nosotros siempre vamos a estar con vida.
dice. ¿Sí? Siempre es interpretar cómo funciona nuestra mente. A su vez, la grasa lo que hace también es como una barrera protectora, ¿sí? Protege los órganos. Fíjense que en la parte del abdomen es donde generalmente mayor grasa acumulamos, porque ahí no tenemos huesos que nos protejan, ¿sí?, de los órganos vitales, de los órganos que nos proveen, obviamente, la supervivencia. Entonces, obviamente, con la grasa es como buscamos tener un escudo, una armadura, para protegernos y que nadie nos haga daño, ¿sí? Y a su vez es voluminosa la grasa. Fíjense que tiene más volumen que un músculo, ¿sí? Esto nos está hablando de que a nivel inconsciente está queriendo ocupar espacio. Por lo general la persona, que ahora lo vamos a ver más adelante, está sintiéndose vacío, está necesitando ocupar un lugar, está queriendo ser visto, ¿sí? Y todo lo demás. Entonces la mente dice, bueno, antes que un músculo, vamos a poner más grasa. Cuestión de que te vean, de que te presten atención, de que te puedan mirar, que seas más grande, ¿sí?, para poder defenderte. A su vez, pasa a la próxima, por favor, perfecto. A su vez, vamos a tener 5 conflictos emocionales, que son los que vamos a ir explicando ahora, a lo largo del taller. 5 conflictos emocionales que hay detrás de la grasa, ¿sí? Si bien recién vimos la función de la grasa, que es hacernos más grandes, más voluminosos, es darnos calor, ¿sí?, es tenerlo como reserva energética, y a su vez, bueno, que nos den calor, como dije, y protege los órganos. Entonces, ¿cuáles son los conflictos emocionales que puede haber detrás de la grasa? ¿Para qué mi mente subconsciente quiere traer grasa a mi cuerpo? ¿Sí? Teniendo en cuenta y enfocados en la función, ¿eh? Siempre en la función. Biológicamente hablando en todo. Entonces, uno de los primeros conflictos emocionales que la persona ha sufrido, por lo general, lo que resuene, como les decimos, lo toman y si no lo dejan pasar. Por lo general es un conflicto de desprotección, ¿sí? Es como uno de los conflictos más grandes que la persona que tiene sobrepeso ha sufrido. Se ha sentido desprotegido, ¿sí? Y al sentirse desprotegido, ¿qué sucede con esa persona? Se empieza a sentir insegura, y es una persona insegura también en la vida de adulto. Todo por lo general sucede en la infancia, entre los 0 y 14 años de nuestra vida, es cuando vivimos este shock emocional, como le explicaba Jorge al inicio, este shock emocional donde lo hemos vivido en soledad, donde no hemos podido expresarlo con nadie, donde nos hemos sentido solos y que nadie pudo escucharnos acerca de esa situación que vivimos, ¿sí? Entonces, obviamente, nos sentimos inseguros después en la vida de adultos, ¿sí? ¿Por qué? Porque siento que están agrediéndome, ya sea mi integridad física, mi integridad psicológica o mi integridad emocional. Ya sea esto que realmente físicamente me haya sentido desprotegido, o imaginariamente, simbólicamente hablando, yo me sentí desprotegido, ¿sí? Cualquiera de las dos. Porque algunos por ahí dicen, ay, yo me sentí desprotegido, y le contás a un familiar y te dice, ay, ¿qué vas a hacer desprotegido vos? Claro, porque es su percepción, ¿sí? Pero nuestra percepción es lo que vale. Acá lo que importa es el sentimiento, ¿sí?, que fue lo que hizo que en nuestra mente subconsciente se guarde esa información. Entonces, al sentirnos desprotegidos, si bien el sobrepeso ya nos genera estrés, ¿sí?, cuando no podemos bajar, nos genera muchísimo estrés, pero para el cerebro es más estresante sentirse desprotegido. Entonces dice, vos tranquilo, tranquila, que yo te voy a traer la solución. Voy a traer esa grasita para que vos sientas calor emocional, voy a traer esa grasita para que siempre te veas lleno, entonces no tengas miedo a que te falte el alimento, porque si nos falta el alimento morimos. Entonces dice tu mente subconsciente, vos tranquilo, yo te voy a proteger igual, ¿sí? Con este calor emocional, con siempre sentirnos que tenemos presión energética, ¿sí? Pasa a la otra, por favor, Jorge. Vamos a ver ahora qué situaciones pudo haber vivido el adulto en su infancia que trae este sentimiento del primer conflicto y el más grande, digamos, por así decirlo. El conflicto más general, siempre es el de protección. Por lo general son personas que en su infancia han sufrido bullying, entonces no se han sentido protegidos por nadie, ¿sí? Por lo general son personas que en su infancia su mamá los ha abandonado, su mamá se ha tenido que ir de la casa, y uno ha sido criado por sus abuelos, en orfanatos, por algún familiar, en la casa de un tío, no han podido ser criados por la madre. Entonces nos sentimos desprotegidos de chicos.
por lo general también puede pasar que papá haya abandonado a nuestra madre, entonces mamá se sentía desprotegida, y como mamá se sentía desprotegida, obviamente no nos podía entregar protección a nosotros, porque una persona no nos puede dar aquello que no tiene. ¿Sí? A su vez, si mi papá me abandonó, por ejemplo, y mamá tuvo que salir a laburar afuera para garantizarme la supervivencia, si yo me sentía solo todo el tiempo, otra vez me sentía desprotegido, otra vez me sentía con esa herida de abandono. Y quizás nunca se lo pude contar a nadie. Entonces, una y otra vez, hoy en la vida de adulto, viene esa herida a hablar a través de tu sobrepeso para que le prestemos atención, para que de una buena vez podamos escuchar a ese niño, niña interior. ¿Sí? También puede ser que mi pareja me agrede verbal o físicamente. ¿Cómo sería que una pareja me agrede verbalmente cuando nos juzga todo el tiempo por lo que hacemos, nos vive criticando, no nos sentimos acompañados o apañados en nada? Entonces, todo el tiempo estamos recibiendo golpes, ¿sí? Además de lo físico. También sucede que hay personas que dicen, no, a mí mi marido, mi mujer no me pega. Sí, pero verbalmente te acompaña. Entonces, si nos sentimos verbalmente agredidos todo el tiempo, vamos a acumular grasa sobre todas las cuestiones en la parte abdominal, ¿sí? Porque ahí, como les dije, no tenemos huesos para protegernos. Entonces, cada golpe, así sea verbal, uno lo siente como un golpe que nos duele, ¿cierto? Nos duele interiormente. Entonces, la grasa se hace cada vez más y cada vez más, ¿sí? Para protegernos. La armadura se hace cada vez más fuerte. ¿Sí? Fíjense cómo a nivel inconsciente, al parecer nuestro cerebro se ha vuelto loco y funciona al revés de lo que nosotros quisiéramos. ¿Sí? Adelante, Jorge, con la próxima. Bien. Segundo conflicto. Miedo a la carencia. Miedo a que me falte el alimento. En este caso, hablábamos de que la grasa es una reserva energética. El cuerpo, como primera instancia, utiliza los azúcares, ¿verdad? La glucosa, como combustible. En segunda instancia, utiliza la grasa. Y por último, la proteína, el músculo. Entonces, cuando tenemos un miedo profundo a que me falte el alimento, utilizamos el mecanismo que utiliza el oso antes de que vaya a hibernar, ¿verdad? El oso comienza a comer, a comer, a comer, a comer, a comer, acumula grasa, acumula suficiente reserva energética y se va a dormir de 5 a 6 meses. No come, no toma agua, no va al baño, ni mucho menos va a ir a buscar e intentar encontrar alimento porque en el invierno no va a encontrar absolutamente nada. Entonces, fíjense cómo el oso se prepara para esa situación, para ese estrés que vive en el invierno. Entonces, la grasa en el ser humano funciona exactamente igual. ¿Qué es lo que sucede? El oso sí vive un conflicto real de ausencia de alimento. En cambio, el ser humano no vive un conflicto real muchas veces. Puede ser que sí, pero muchas veces solo es imaginario. La mente se va al futuro y dice, si me viene este gasto, no voy a poder tener para comprar para el súper, no me va a alcanzar para el mes, y comienza a hacerse ideas, ¿verdad? De qué va a pasar y se estresa. Entonces el cerebro dice, bueno, si nos va a faltar más adelante, acumulemos grasa, porque así nos garantizamos que vamos a tener una reserva energética en lo que pasa esa situación de carencia, ¿verdad? Y muchas veces no es una carencia al alimento real, puede ser también al alimento simbólico. Fíjense bien, como mamá, cuando nacemos, nos nutre físicamente, porque nos da de mamar, nos pasa nuestros nutrientes, nuestras defensas, pero también nos nutre emocionalmente. Entonces, para el ser humano es igual de importante el alimento real que el alimento emocional, porque estamos unidos, ¿sí? La mente, el alma y el cuerpo son uno, entonces tiene que estar equilibrada en estas tres áreas o estos tres planos, ¿verdad? Si tenemos miedo a que nos falte el alimento, vamos a acumular grasa. Si tenemos una carencia emocional,
Me hace falta el alimento emocional, un abrazo, una caricia, un beso, un gesto de afecto de mi madre, en este caso, ¿verdad? Que ahí es donde se programa este mecanismo o esta herida, se podría decir. Ya lo vamos a ver más adelante. Entonces, los escenarios más comunes en cuanto a este conflicto son los siguientes. Me hizo falta el alimento en la niñez, puede ser el alimento real, me hizo falta comida, éramos muchos hermanos y había poca comida, carencias de alimento real, hambruna, o puede ser también el alimento simbólico, el alimento emocional. Imagínense que yo estaba muy pequeño cuando mi madre queda embarazada de mi hermano. Yo estaba muy chiquito, todavía necesitaba yo del alimento de ella, tanto físico como emocional, y nace el siguiente hermano. Entonces mi madre comienza a nutrir prioritariamente a mi hermano y me deja a mí en segundo lugar. Entonces ahí hay una carencia claramente, ¿no? El niño no ha pasado esa etapa, yo como niño no he pasado esa etapa en donde ya me independizo de mi madre y queda esta carencia. Me hizo falta mi madre, crisis económicas en la infancia o en la adolescencia, historias de hambruna en el árbol genealógico. Muchas veces heredamos esa información. Si a mi abuelo, mi tatarabuelo que estuvo en la guerra, tuvo carencias de alimento por estar en la montaña, por ejemplo, aquí, al menos aquí en Guatemala, hay muchos ancestros que estaban en el ejército, ¿verdad? Y el cerebro dice, bueno, vamos a adaptarnos a este estrés por si a las siguientes generaciones les hace falta el alimento o tienen que ir a la guerra o tienen que ir a la montaña y en donde no pueden encontrar suficiente alimento, hay que adaptarnos, ¿sí? Entonces se hereda esa información y crecemos ya con ese programa de acumular grasa para tener siempre reservas energéticas. Bien, otro conflicto emocional que nos suele suceder a las personas cuando tenemos sobrepeso, ¿no? Tiene que ver con la falta de calor real o simbólico. ¿Sí? Como bien les decíamos, quizás no todos los conflictos resuenan en ustedes, ¿sí? Son 5, y de alguno de estos 5, si alguno sufre el sobrepeso, alguno de estos 5 seguramente resuenan. El tercer conflicto emocional que nos puede estar sucediendo tiene que ver con la falta de calor, ya sea real o sea simbólico, ¿sí? Porque la grasa, como dijimos, una de las funciones que tenía que ver con el aporte de calor, ¿sí? Ese calor emocional que la persona necesita. Nosotros cuando vivíamos en el vientre materno, obviamente teníamos todo el calorcito que necesitábamos, ¿sí? El tema es cuando, como explicaba Jorge hace un rato, cuando venimos a la vida y de repente comenzamos a tener un hermano. Por lo general, lo que más conflictos de sobrepeso hemos visto tiene que ver con los hermanos mayores, ¿sí? Porque los hermanos mayores son los que cada vez van quedando más lejos de mamá, porque comienzan a venir otros hermanitos que sí necesitan toda la atención, como toda criatura, y bueno, como vos ya sos más grande, dale, te podés manejar solo, ¿sí? Entonces no te queda otra que madurar, digamos, sin querer. Y obviamente, como todo niño, uno sigue necesitando el calor materno, sigue necesitando de ese amor de mamá, ¿sí? Entonces, fíjense cómo la grasa viene a reemplazar esa carencia que hemos tenido en la infancia, y seguramente hoy día de vida de adulto estamos viviendo en un ambiente donde quizás es un ambiente frío. Quizás nuestra pareja es fría, quizás nuestros hijos son fríos con nosotros, no nos demuestran suficiente amor, ¿sí? Si bien básicamente lo único que están haciendo nuestra familia actual en la vida adulta es mostrarnos la herida de la infancia, ¿sí? Pero a su vez nuestra mente subconsciente dice, bueno, pero seguís viviendo en un ambiente frío, donde sentís que te haría falta un abrazo, un beso, una demostración de amor, ¿sí? Entonces, obviamente, viene la grasa a reemplazar ese calorcito simbólico que nos hace falta. Simplemente es eso. Una más, Jorge, por favor. Vamos a ver ahora ejemplos de este conflicto, ¿sí? De este conflicto que viene como falta de calor real o simbólico, ¿sí? Puede ser porque mamá y papá no estaban presentes en nuestra infancia, ¿sí? Hemos tenido un papá ausente, una mamá ausente, o padres fríos, ¿sí?
¿Cuántas veces o a cuánto de cada uno de nosotros nos ha sucedido quizás tener papá y mamá que no hayan sido demostrativos? Y hasta hemos tenido papá y mamá que nos han dado todo lo material, todo, absolutamente todo. Y te dicen, no te hizo falta nada. Claro que sí, me hizo falta algo, que era la demostración de amor, decimos. ¿Sí? Porque muchos papás, no estamos buscando juzgar, no, en absoluto. La biodescodificación nunca va a buscar juzgar, simplemente va a buscar comprender qué fue lo que hicieron mamá y papá, cómo lo percibimos, dónde quedó ese dolor, para obviamente hacer un cambio de percepción y dejar de estar, digamos, buscando ese amor de mamá y de papá que no nos supieron. ¿Sí? Pero bueno, más allá de eso, aclarado esto de que no buscamos juzgar a ninguno, simplemente qué percibimos nosotros. ¿Sí? Seguramente tuvimos mamá y un papá que nos han dado todo lo material, pero nosotros queríamos otra cosa. Queríamos un abrazo, queríamos un te quiero, queríamos un que nos acompañes a nuestros actos escolares, cuando teníamos que actuar, ¿sí? O lo que fuera. Y a su vez quizás, mucho más atrás, sucedía que teníamos papás que fríos totales. A dar un abrazo, imposible, no existía. ¿Sí? ¿Cuántos hijos o cuántas personas han nacido con esto, ¿no? Con un papá muy serio, muy frío, muy distante, donde no te enseñaban lo que era el amor, no te enseñaban lo que era un beso, ni mucho menos ir a darle un abrazo, porque eso era falta de respeto, ¿viste? Era como mantener siempre la distancia. Y obviamente nos hizo falta ese calor, ¿sí? Ese calor humano, porque de ahí venimos. Y necesitamos, sobre todo, el calor de mamá. ¿Sí? Entonces, si hemos tenido ausencia de madre, ausencia de padre, hemos tenido conflictos con que no nos han abrazado, no nos han demostrado el suficiente amor, vamos a estar resonando con este conflicto emocional, que es el de falta de calor, ya sea real o simbólico. Y que hoy en la vida adulta lo vivimos en nuestra propia familia, en nuestra propia pareja. ¿Sí? Que nos vemos distantes, que nos vemos fríos, que no nos demuestran amor, ¿sí? Simplemente ellos están ahí haciendo espejo para mostrarnos que la herida viene de más atrás. ¿Sí? Todas las personas siempre están y son perfectas en el momento que algo tiene. La próxima, Jorge, por favor. Bien, el cuarto conflicto se relaciona con la necesidad de ser visto. Todos tenemos desde pequeños necesidades, ¿sí? Y una enfermedad es como una alarma de una necesidad que no ha sido satisfecha. Y esta necesidad de ser visto, el cerebro perfectamente la soluciona de esta manera biológica, acumulando grasa. Cuando la persona no se siente visto por la familia, ya de adultos en el trabajo, no se siente tomado en cuenta, el cerebro dice, bueno, ¿cuál es la solución? Si soy más grande, fijo, me miran, ¿sí? Una persona que tiene sobrepeso no va a pasar desapercibido. Y es como el conflicto contrario de las personas que tienen bajo peso. Ya han visto personas muy delgaditas. Bien, estas personas quieren ocupar menos espacio. Y la persona que tiene sobrepeso quiere ocupar más espacio. Porque ocupando más espacio lo pueden ver, pueden notarlo, pueden tomarlo en cuenta, pueden darle un lugar, puede ocupar el lugar que quiere o que necesita ocupar. Entonces, no se trata de juzgar al cuerpo, sino de comprenderlo, ¿sí? Porque muchas veces entramos en conflicto por el síntoma que tenemos, sea cual sea. Podemos entrar en conflicto. Hay personas que tienen acné, otras personas que tienen sobrepeso, otras personas que tienen problemas estomacales, que no pueden comer cualquier cosa. Y nos generamos un conflicto contra ese síntoma. Y ese conflicto nos retroalimenta el conflicto que causa ese síntoma o nos genera otra cadena de síntomas. Entonces la idea es comprenderlo, ¿sí? ¿Cuál es la necesidad que no está siendo satisfecha, que mi cuerpo la está expresando? ¿Sí? Siento que no me toman en cuenta, cada vez busco ser más grande. Por ejemplo, una consultante, me acuerdo, creo que fue hace 2 años, vino por el tema del sobrepeso y su tema era un abuso. Sí, vamos a verlo más adelante. Y este conflicto de abuso, pues le generó quererse proteger y acumuló grasa.
Cuando trabajó esta parte emocional y también llevaba una dieta alimenticia, comenzó a bajar de peso y comenzó a bajar de peso y comenzó a bajar de peso. Pero de repente ella cambia de trabajo y al trabajo donde llega, pues no se sentía segura, era una persona nueva y empezó a sentir que no la volteaban a ver, que no la tomaban en cuenta y entró en conflicto de no me toman en cuenta, ¿no? Quiero que me vean aquí y comenzó a subir otra vez, ¿sí? Entonces, el sobrepeso es uno de los síntomas que tienen más conflictos asociados, ¿sí? Si no es por un lado, puede ser por otro. Algunas de ustedes les puede resonar uno o dos conflictos, a otros les pueden resonar todos los conflictos. Entonces, hay que identificar cuál es esa necesidad que no ha sido satisfecha. Quiero ser visto, y algunos de los escenarios más comunes que hemos encontrado en la consulta son los siguientes. Siento que soy el hijo menos preferido de mi madre o de mi padre, ¿sí? Personas que han venido y dicen, es que yo toda la vida me sentaba en la mesa y mi mamá le servía a mi hermana y no me servía mi comida a mí. Siempre me decía, no, tú ya puedes, tú ya estás grande, ¿verdad? Cuando nació mi hermano o mi hermana menor, mi madre me quitó la atención para ponérsela al recién nacido, al chiquito. Hay como un desorden jerárquico, ¿no? Porque cuando llega el primer hijo es el que tiene la atención y primero es él y después es el segundo, sin juzgar, ¿verdad? Solo es una manera ordenada de llevar pues una relación sana con los hijos y con los padres. Me sentí rechazado en la infancia porque mis padres ponían a mis hermanos antes que a mí. En mi infancia no me daban mi lugar en mi casa, con el hecho tan sencillo de que a un niño le diga, quítate de aquí, aquí va tu hermano, sentate en la otra silla, puede ser que el niño lo interprete y se haga un conflicto, ¿sí? Mi jefe o mi jefa no me mira, no me toman en cuenta. En el área laboral yo quiero opinar y cuando hablo no me escuchan, cuando hablo no me ponen atención, ¿verdad? Que son simplemente espejos que muestran esa herida que ya viene desde la infancia. Así es. Y vamos con la quinta y último conflicto emocional que puede llegar a tener una persona con respecto a la grasa. ¿Sí? Estábamos hablando todo lo relacionado a por qué acumulábamos grasa. Ahora en el segundo episodio, digamos, vamos a ver el tema de cuando retenemos peso, ¿sí? Por qué tenemos el sobrepeso correcto. Pero ahora que estamos en el quinto y último conflicto emocional con respecto a la grasa, tiene que ver con un conflicto de silueta. ¿Sí? Tiene que ver con un conflicto de mirarse al espejo. ¿Cuántas veces nos ha sucedido cuando hemos tenido sobrepeso o hemos visto personas con sobrepeso que mirarse al espejo, pero ni en chiste? ¿Sí? Y que de hecho me ha pasado también en consulta con personas que me dicen, yo no tengo espejo en mi casa, ¿para qué lo quiero? Tengo espejos que me puedo ver de acá para arriba, nada más. O sea, imagínense el rechazo que tienen consigo mismos con respecto a su cuerpo, ¿no? ¿Y por qué tenemos este conflicto de silueta? ¿Por qué tenemos este conflicto de rechazo con respecto a nuestro cuerpo? Porque por lo general son personas, por lo general sucede más en mujeres, ¿no? Donde hay conflictos con la feminidad, con conflictos donde la persona en su infancia o cuando era más pequeña, ha sufrido algún tipo de abuso sexual, algún tipo de violación, y entonces lo que hace es, prefiero no ser tan atractiva, quiero perder mis curvas, ¿sí? Para que los hombres no me miren, para que los hombres no me abusen, no me acosen, no me busquen violar, ¿sí? Entonces prefiero perder las curvas y tu mente subconsciente dice, ok, yo te voy a dar la solución con la grasa, ¿sí? Entonces empezamos a acumular grasa y nuestro cuerpo va perdiendo como la silueta, digamos, ¿sí? Por eso es un conflicto de silueta. Los escenarios más comunes, sobre todas las cosas, son personas que tienen memorias de dolor con respecto a abusos que han sufrido o violaciones, ¿sí? Son personas donde han creído que por ser mujer uno es más vulnerable, es más sumiso, entonces como que el hombre tiene el derecho a hacer con uno lo que quiere porque uno es mujer. Entonces dice, bueno, es mejor, ¿sí?, tener un cuerpo más grande para parecer más hombre y entonces así nadie va a venir a querer abusar de mí, ¿sí? Ya sea que hayan abusado real o simbólicamente, ¿sí? Porque también un abuso de falta de confianza o lo que fuera, también es considerado un abuso para nuestra mente subconsciente, y obviamente no queremos que nos vengan a jorobar más, ¿sí?
no, a mí ya me jorobaron bastante en la vida, voy a defenderme. Y entonces empiezo a acumular grasa y a acumular grasa. ¿Sí? ¿Se va comprendiendo hasta acá, gente? Estos son los 5 conflictos, ¿sí? Sí, seguramente han ido anotando, han ido viendo en cuáles han resonado algunos de ustedes. Fíjense como siempre la grasa tiene el mismo sentido biológico, que es protegernos, ¿sí? Es mantenernos con vida, es garantizarnos la supervivencia, ¿sí? Es proteger nuestra integridad física, emocional y psicológica, ¿sí? Y a su vez es darnos calor humano cuando sentimos que vivimos en un ambiente frío. Fíjense como siempre es una y otra vez el mismo significado. Retención de líquidos, ¿sí? Si bien la obesidad, el sobrepeso, se mide por el índice de masa corporal, muchas veces la retención de líquidos influye. Cuando es acumulación de grasa, se va viendo el aumento de peso progresivamente. Pero cuando es retención de líquidos, la persona sube de peso de un día para otro y se dispara. ¿Y por qué retenemos líquido? ¿Para qué retenemos líquido? ¿Y de dónde viene este, este mecanismo? ¿Y qué relación tiene con las emociones? Bien, el conflicto de retención de líquidos. Imaginemos, aquí ponemos el ejemplo de un pez. ¿Cómo vive el pez este conflicto? Bien, cuando el pez está en el mar o en su hábitat del cuerpo de agua que sea, el pez se siente seguro, está en su contexto, está cómodo, está confiado, está en su territorio. Pero de repente viene una ola y arrastra a este pez a la orilla y se queda en la arena fuera del agua, ¿sí? ¿Han escuchado esa frase de cuando un niño anda feliz o cuando una persona está contenta, dice como pez en el agua? Bien, es porque el agua nos simboliza nuestro hábitat, la vida, el contexto seguro. Y este pez vive un conflicto de me siento fuera de mi contexto, no me siento en mi territorio, me siento fuera de mi territorio. Entonces vive un conflicto territorial en donde no se siente seguro, no se siente cómodo, no está en su hábitat y por consecuencia está corriendo el peligro de morir. Se pone en jaque la supervivencia de este pez. Entonces el mecanismo de este pez es cerrar cerrar los túbulos colectores y retener la mayor cantidad de agua instantáneamente para poder sobrevivir, porque no se sabe cuándo va a pasar la siguiente ola que lo vuelva a arrastrar al mar. Entonces, el ser humano también vive este conflicto. Cuando una persona no se siente segura, no se siente en su territorio, se cierran los túbulos colectores del riñón y esto hace que se retengan los líquidos. ¿Sí? Los líquidos, por lo general, se eliminan por medio de la orina y este mecanismo hace que no orinemos y que retengamos los líquidos para garantizarnos la supervivencia. El territorio muchas veces es simbólico. A veces el no me siento o un conflicto territorial muchas veces no es real de no me siento en mi hábitat, ¿no? También puede ser simbólico. Un conflicto territorial puede ser eh, si me estoy mudando a cada rato, por ejemplo, si en mi oficina me cambian de un lugar a otro, no, si bien no es mi casa, no es mi contexto de vida, pero simbólicamente sí representa el territorio porque el territorio es aquel lugar donde yo me siento cómodo y me siento confiado. Entonces, bien, hay otro conflicto, aquí lo va a exponer Mirna, retención de líquidos. Son dos Bien, conflictos distintos. Bien. claro. El tema de la retención de líquidos, ¿sí? ¿Por qué también podemos estar reteniendo líquidos en nuestro cuerpo? Porque estamos teniendo un conflicto con el dinero. Y ustedes dirán, ¿qué tiene que ver el sobrepeso con el dinero? Al parecer, nada que ver. Ok, la retención de líquidos para nuestra mente subconsciente, la palabra líquidos
es igual a liquidez, y la palabra liquidez representa el dinero, simbólicamente hablando también. ¿Sí? De hecho, si alguno ha estudiado algo de contabilidad en algún momento, fíjense cómo el dinero lo expresamos con la palabra liquidez. Tenemos liquidez en casa significa tenemos dinero, ¿sí? Entonces nuestra mente subconsciente, que no entiende lo que es real de lo que es simbólico y todo lo toma literal, considera que si estás teniendo conflictos de dinero, es mejor retenerlos, ¿sí? Nos toma como en sintonía, lo entiende el cerebro, ¿sí? Entonces, si yo estoy teniendo conflictos con el dinero, estoy teniendo conflictos de carencia, estoy teniendo conflictos de escasez económica. ¿Y qué pasa a nivel inconsciente? Nuestra mente subconsciente dice, ok, no hay dinero, entonces tenemos miedo de no llegar a fin de mes, entonces hay miedo a que no nos alcance para comprar, y si no hay para comprar no va a haber alimentos, y si no hay alimentos nos vamos a morir. Entonces nuestra mente subconsciente relaciona todo, cuando tenemos conflicto de dinero, relaciona todo con que vamos a estar recontra flaquitos, recontra chiquitos y podemos morir. ¿Sí? Entonces comienza a hacer esto justamente, retención de líquidos por miedo a no tener. Empezamos a cuidar el dinero y empezamos a retener líquidos, ¿sí? Para garantizarnos siempre la supervivencia. Es el miedo a no tener en el futuro, ¿sí? Siguiente, por favor. Fíjense si no han escuchado muchas veces esta frase. ¿Siempre vamos a la infancia? Sí, siempre vamos a la infancia, porque ahora Jorge en un ratito va a explicar lo que es el conflicto programante, ¿sí? Cuándo se programó ese conflicto en nuestra mente subconsciente. Y entonces, por lo general, sucede entre los 0 y los 14 años. Entonces traemos información desde que nacemos hasta los 14 años, traemos información en nuestro subconsciente con frases como, el dinero no alcanza, nunca llegamos a fin de mes, la persona digna es una persona sacrificada y a la que las cosas le cuestan, hemos escuchado decir en casa, soy pobre pero honrado, ¿sí? Como si no existieran millonarios honrados, pero son frases que hemos aprendido en nuestra infancia de mamá y de papá o de quienes hayan sido nuestros referentes de crianza, ¿sí? Hemos aprendido eso con respecto al dinero. Entonces, obviamente, siempre tenemos esa información que si no la cuestionamos, que si no la hacemos consciente, nuestra mente subconsciente nos va a estar dominando. Entonces ustedes dirán, bueno, pero entonces si quiero hacer bio, ¿qué hago? ¿Por el conflicto del dinero porque nunca me alcanza la plata? ¿O por el sobrepeso? Por el que a ustedes más estrés les genere, ¿sí? Siempre le vamos a recomendar eso. Pero fíjense esto, si nosotros biodescodificamos el conflicto del dinero, que también es uno de los causales del sobrepeso, quizás el sobrepeso también comienza a sanar, ¿sí? Comenzamos a sanar los conflictos con el dinero y a su vez comenzamos, por consecuencia, a dejar de tener tanta retención de líquido, ¿sí? Quizás, ¿sí? Depende de cada persona. Bien, entonces, la pregunta acá sería preguntarnos para qué retenemos líquidos, ¿sí? ¿Para qué? Y bien, como ya les estuve explicando, tiene que ver con este miedo a que el dinero me falte, entonces siempre estoy guardando. Siempre estoy queriendo tener un ahorrito por si me pasa algo, ¿sí? Fíjense cómo nuestra mente subconsciente está creyendo que vamos a tener un conflicto allá en el futuro y que vamos a necesitar dinero. Entonces comienzo a guardar dinero, siempre estoy guardando dinero y de repente todas las cosas en casa se comienzan a romper también. Y hay que estar pagando y hay que estar pagando arreglos. Y claro que sí. ¿Por qué? Porque obviamente ya estamos pensando en una necesidad, entonces la estamos creando. Hoy estamos creando esa necesidad que mañana o pasado sucede. ¿Sí? Entonces, ¿qué aprendiste en la infancia sobre el dinero? Es lo que hay que cuestionarse. Si has escuchado estas frases, como no tengo, no puedo, cuando seas grande y trabajes, te lo vas a poder comprar. Otra frase es, vos te pensás que el dinero es soplar y hacer botellas, vos te pensás que el dinero lo defecan los monos, nos han dicho muchas veces. No se puede tirar comida cuando hay otros que pasan hambre, tus abuelos murieron de hambre en la guerra, cásate con alguien que tenga dinero porque si no, estás al muere. También otra de las frases que hemos escuchado en nuestra infancia quizás, o en la adolescencia, es, si vas a estar con alguien por dinero es porque sos un interesado o una interesada, ¿sí? Entonces tenemos tantas frases que hemos escuchado
que las hemos tomado como verdad absoluta porque vienen de nuestros referentes de crianza, como ellos nos enseñaron los primeros pasos por la vida, creemos que eso es verdad, ¿sí? Lo que nosotros tenemos que hacer es cuestionarnos si realmente eso que nos enseñaron es verdad, ¿sí? ¿O qué quiero seguir yo manteniendo como una verdad hoy que soy un adulto, un adulto, ¿sí? Siguiente, Jorge, por favor. Bien, ahí está. Bien, y aquí tenemos los tipos de conflicto que originan el sobrepeso, claramente. Conflicto programante y conflicto desencadenante. El conflicto programante generalmente se queda entre los 0 y los 14 años. ¿Por qué? Porque a esa edad somos como una esponja y empezamos a absorber y a crearnos como un mapa mental de así es la vida. Esto funciona así, esto sirve para esto, ¿no? Entonces ahí nos creamos todas las verdades absolutas que le llamamos creencias. Pero para ilustrarlo vamos a poner un ejemplo. Imaginemos que a esta niña la abandona a su papá, ya sea que se muera o que se vaya y abandone a la familia. Entonces la mamá de esta niña tiene que salir a trabajar y la va a dejar a la casa de la abuela. Primero, esta niña no se siente segura en la casa de la abuela, es un contexto nuevo, tiene un conflicto de territorio. Bien, se programa el no estoy en mi espacio vital, no estoy en mi hábitat, hay que retener líquidos de aquí hasta que llegue a mi casa. Segundo, se programa el abandono, del me siento desprotegida, no está mi mamá ni está mi papá. Entonces se queda con eso de tengo que cuidarme, tengo que protegerme, tengo que esperar a llegar a mi casa para sentirme segura y comienza a ver la vida de esa manera. Esas heridas del abandono, ese problema territorial, se quedan en su mente y son como filtros. Cada vez que mira una situación allá afuera, dice, sí, la vida es así. Y comienza a ver que a la fulanita también la abandonaron. Sí, es que esto pasa, ¿no? Y comienza nuestro mapa mental a ver cosas afuera que realmente están aquí adentro. Ahí se programa, de los 0 a los 14 años. Y cuando somos adolescentes ya comenzamos a reproducir lo que aprendimos en la infancia. Y luego viene el conflicto desencadenante. Esta niña crece, tiene una pareja en la adolescencia o en la juventud y de repente este muchacho se va. Le dice, hasta aquí llegó nuestra relación y la deja. Y esta niña vuelve a vivir el mismo conflicto que quedó programado. Me abandona otra vez mi pareja o mi papá simbólicamente, ¿no? Mi mamá. Entonces, este conflicto desencadenante es el que va a comenzar a acumular grasa. En el conflicto programante generalmente no aparece el síntoma, ¿sí? Tiene que haber un conflicto como que una gota que rebalsa el vaso. El conflicto desencadenante es el boom, en donde el cerebro dice, bueno, este estrés que teníamos ya pasó a un sobreestrés y tenemos que accionar. Entonces comienza a acumular grasa o a retener líquidos, ¿sí? Este es el conflicto desencadenante. Por lo general, cuando biodescodificamos, buscamos un conflicto que sea ya lo vamos a ver más adelante, que sea la recidiva, el constantemente estar reviviendo la misma escena, o el conflicto desencadenante. Esto es lo que nos va a llevar a encontrar las emociones que la persona no expresa, que le están causando ese sobreestrés y está llevándole a que su cuerpo pues, se adapte. Y también buscamos el conflicto programante, que es en donde se queda encriptada esa información de abandono y ese conflicto territorial en la infancia. Esos son los dos escenarios que trabajamos para desprogramar este mecanismo de adaptación que tiene el cerebro. Bien, ¿y qué es esto de la recidiva que hace un ratito Jorge estaba comentando? Esto de la recidiva tiene que ver con conectar una y otra vez, ¿sí? Con la misma emoción, con el mismo sobrepeso,
con el mismo conflicto que causa el sobrepeso una y otra vez. Entonces, obviamente, estamos siempre en el mismo bucle. ¿Sí? Recidiva es cuando emocionalmente siempre estamos pensando de la misma manera, siempre estamos sintiendo los mismos conflictos que vivimos una y otra vez, ¿sí? Como el frío del ambiente donde vivimos, que mi pareja es fría, que me falta el calor emocional, que tengo miedo a no llegar a fin de mes, tengo miedo a no tener para comer y alimentarme. Entonces, una y otra vez siempre estoy en el mismo bucle, ¿sí? A nivel inconsciente, que es la máquina, digamos, el piloto automático que tenemos, ¿sí? Entonces, cuando una persona que sufre o padece sobrepeso, digamos, y esto de que detesta de verse al espejo, ¿no? Esto que hablábamos hoy del conflicto de la silueta también, ¿no? Entonces, fíjense, cuando nosotros nos miramos al espejo y tenemos este rechazo con respecto a nosotros mismos, aparece una información en nuestra mente subconsciente que es: no quiero ser visto, porque no me gusta como soy, ¿sí? No quiero ser visto. Pero fíjense que es la otra polaridad, ¿sí? Porque nuestro cerebro funciona por polaridades, ¿sí? Me voy a un extremo, me voy al otro. Entonces, cuando yo pienso, no quiero ser visto, en realidad la otra polaridad es sí quiero ser visto. Es el mismo conflicto, ¿sí? Y que es otro conflicto emocional también, el querer ser visto. Entonces tu mente subconsciente te dice: ok, ya que te mirás al espejo, te rechazás, y porque no querés ser visto, que en realidad sí querés ser visto, vamos a estar acumulando grasa, ¿sí? Y entonces, una y otra vez, al parecer, hago dieta, voy al nutricionista, hago ejercicios, pero sigo siempre emocionalmente conectadas a la misma emoción de rechazo con respecto a mi cuerpo. No me acepto tal cual soy, ¿sí? Entonces, al no aceptarme, que obviamente, ¿cómo hacemos para aceptarnos? Comenzando a mirarnos al espejo de una manera amorosa, ¿sí? Una y otra vez, hasta que nos entrenemos mentalmente y nos empecemos a aceptar. Pero en el mientras tanto, si sigo pensando de la misma manera, voy a caer otra vez al sobrepeso. Es como que de repente, de la noche a la mañana, volví a subir el peso que ya tenía, ¿sí? O aún más. ¿Sí? O si hago todo bien, ¿por qué de repente, boom, otra vez con el sobrepeso? ¿Sí? Porque no estoy cuidando la parte emocional. ¿Sí? Siguiente, Jorge, por favor. Bien, entonces, vamos a hablar del sentido biológico, el para qué. Hammer, en sus descubrimientos, dice que todas las enfermedades, todos los síntomas tienen un sentido biológico. ¿Y qué es esto del sentido biológico? Es para qué aparece la enfermedad, ¿sí? Como el propósito. ¿Cuál es el beneficio que me trae este síntoma, este sobrepeso, esta grasa, esta retención de líquidos? ¿Para qué sirve? Nada es por casualidad. No es casualidad que se acumule grasa en los brazos, no es casualidad que se acumule en las piernas, ¿sí? Todo tiene un sentido. Hay una información inconsciente que está manejando nuestro, nuestro cerebro y dice: aquí necesitamos esto, para esto. Entonces, el sentido biológico: ¿para qué mi cuerpo acumula grasa o retiene líquidos? Uno, para protegerme de cualquier agresor o cualquier impacto que venga del exterior, ¿sí? Por ahí comentaba, no recuerdo si Daniela, que cuando están en un grupo y dicen: ay, qué gorda te ves, tan delgada que estabas, ¿sí? Ahí el inconsciente percibe: me están atacando, me están agrediendo, ¿sí? Entonces, conectas con el mismo conflicto y dice: ah, nos están agrediendo, más armadura, ¿sí? Más grasa para protegernos. No es que el cuerpo te quiera joder, no es que el cuerpo sea un aparato que no sirve, que se descompuso, que no, es para algo. Segundo, tener reservas de energía por si me falta alimento en el futuro. Ese estrés de que me puede faltar más adelante, como decía Mirna, el sentido simbólico de los líquidos, la liquidez económica, dispara también el retener líquidos o el almacenar grasa. Almacenar grasas para no padecer de frío, para mantener mi cuerpo en calor.
Cubrir mis curvas para no ser atractivo o atractiva y dejar de atraer pretendientes que sean posibles abusadores. Ser más grande para ser visto y no pasar desapercibido, para que me vean, para que me tomen en cuenta, para ocupar más espacio y tener un lugar en este contexto. Ser más grande para impresionar al atacante o al agresor. ¿Han visto cuando un gato se siente amenazado, cuando pasa un perro ladrándole al gato y el gato se eriza la piel y levanta todo su torso, ¿no? Es el mecanismo de hacerse más grande para espantar al atacante. De hecho, hoy vi un TikTok, eso lo voy a mandar en el grupo, donde un gato asusta a un perro que es un pastor alemán y el gato se pone bien erizo y el perro le tiene miedo, ¿no? Entonces es este mecanismo de me hago más grande para impresionar al atacante. Retener líquidos para sentirme seguro fuera de mi espacio vital o fuera del contexto que yo considero seguro para mí. Este es el sentido biológico del sobrepeso. Y cada sentido biológico pues está directamente relacionado con el conflicto que vive la persona. No es lo mismo el conflicto de desprotección que el conflicto de retención de líquidos, por ejemplo. Así es. Vayan poniendo en el chat si se van entendiendo hasta acá, que ya en un ratito terminamos y les damos lugar a todas las preguntas. Bien, ¿qué es esto qué es el famoso efecto rebote? ¿Sí? Al parecer voy al nutricionista, voy al gimnasio, todo está bien, bajo de peso y de repente subo. ¿Qué pasó? Todo bien. Estoy comiendo bien, estoy comiendo saludable, porque obviamente hay algo que no aclaramos. A ver, la parte emocional es complemento de todo lo demás, obviamente, porque podemos estar sanos emocionalmente, pero la verdad que después soy cualquier cosa, no me cuido con las comidas, la verdad que nunca salgo ni siquiera a caminar ni a nuestra esquina, entonces obviamente voy a mantener ese sobrepeso, ¿sí? Pero nosotros nos enfocamos en la parte emocional, que es lo que nos corresponde. Entonces, si ustedes hacen el resto que le toca al nutricionista, al del gimnasio y todo lo demás, lo hacen todo bien, y a su vez hay algo que no le estamos prestando atención porque de repente vuelvo a tener el mismo peso que tenía antes o quizás más. Entonces tiene que ver con la parte emocional también, ¿sí? Entonces, obviamente, esto es, como les decía, con respecto a esto, porque no le prestamos la importancia que tiene también esto a nivel mental. Fíjense cómo funciona nuestra mente, ¿no? Porque lo que tenemos que hacer es programarla neurolingüísticamente, ¿sí? No sé si han escuchado esto de programación neurolingüística. Es sumamente importante y si nunca la escucharon, bendito sea que ahora se los estoy diciendo para que comiencen también a buscar en esa área, ¿sí? De cómo programar nuestra mente de nuevo para tener resultados favorables. Entonces, fíjense cómo nuestra mente quita la palabra no. Cuando nosotros usamos el no quiero subir de peso, la palabra no la anula por completo y lo único que interpreta la mente es quiero subir de peso. Si yo ahora en este instante les digo, no pienses en un elefante rosa, automáticamente tu mente trajo a tu pensamiento un elefante rosa. ¿Sí? Y yo les acabo de decir que no piensen en un elefante rosa. Pero fíjense cómo nuestra mente lo piensa automáticamente, porque la palabra no la tiene en cuenta. Entonces, si decimos no, adelante de una oración, la va a anular y se va a quedar con el resto. Entonces, tiene que ver con cuestión de enfoque, cómo programamos nosotros nuestra mente, ¿sí? Porque quizás ustedes dicen, bueno, también hice biodescodificación, encontré la parte de la infancia, encontré el conflicto programante, el desencadenante, pero hay algo que no me permite bajar de peso. Claro, ¿cómo te estás hablando a vos mismo todos los días? ¿Sí? Porque ese es el entrenamiento mental que tenemos que hacer todos los días, es laburo de todos los días. O quizás hoy día, quizás hicimos bio hace un año atrás, pero quizás hoy día estamos teniendo otro conflicto, ¿sí? Otro conflicto distinto, en otra área de nuestra vida, porque cambiamos de laburo, porque estamos viviendo en otra casa, ¿sí? Bueno, no, hay miles de cuestiones de las que venimos hablando que nos pueden haber sucedido. Y además, esto de no acompañarnos neurolingüísticamente, ¿sí? Entonces, cuando decimos, no quiero subir de peso, no quiero recuperar el peso que tenía,
ya no quiero pesar lo mismo que antes. Fíjense cómo utilizamos la palabra no y nuestra mente subconsciente no la recibe, no entiende. Entonces, en vez de enfocarnos en los que no queremos, lo que tenemos que hacer es un cambio de percepción y mirar, un cambio de enfoque, mirar lo que sí queremos, ¿sí? Y concentrar a nuestra mente y entrenarla todos los días en lo que sí queremos. Sí quiero pesar tantos kilos. Sí me quiero concentrar en alcanzar este peso, ¿sí? No utilizar la palabra no, porque cuando decimos que no, nuestra mente subconsciente no la comprende y la pasa desapercibida, ¿sí? Entonces, enfoquemos nuestra mente entrenándola todos los días en lo que sí queremos. Y esto no solo va para el sobrepeso, no va para la vida en general. Todo aquello que quieras obtener en tu vida, concentrarte en lo que sí querés y dejar a un lado lo que no querés, ¿sí? Bien, continúa, Jorge, por favor. Bien, algunos tips para alinearse en coherencia al objetivo que tienen, ¿no? Que es bajar de peso. Enfocarte en tu peso ideal y preciso, con números exactos. ¿Cuánto quiero pesar? ¿Sí? Verlo, definirlo. Porque si yo te pregunto, ¿cuánto es tu peso ideal? Que eso se mide con tu altura y la edad, me parece. Entonces, si yo te pregunto, ¿cuánto es tu peso ideal? ¿Cuánto querés pesar? ¿Sabes en este momento cuánto querés llegar a pesar? Estoy casi seguro que no sabes. Entonces, no hay un enfoque, no hay un, un camino hacia dónde quiero ir, ¿no? Entonces, si la mente ya está en automático y de decir, bueno, yo estoy programado para protegerme, entonces voy a acumular grasa. Entonces, si no marco yo otra trayectoria, voy a seguir en automático con el mismo programa. Entonces, yo tengo que enfocarme hacia dónde quiero ir. Aprender a disfrutar el proceso para no estresarte por llegar a la meta. Esto es un error que todos cometemos en cualquier área de nuestra vida. Me estreso porque ya quiero conseguir aquello y me dejo de enfocar en el proceso, que eso es lo que realmente se disfruta, porque cuando tú cumplas la meta, seguro tenés que ponerte otra meta, porque el secreto de la vida, sí, esto lo dicen los viejitos, el secreto de la vida es, para vivir más tenés que ponerte siempre objetivos, siempre metas. La persona que no tiene metas y no tiene objetivos está deprimida y no está disfrutando la vida. Y si querés vivir mucho tiempo, tenés que tener todo el tiempo metas y objetivos, pero aprender a disfrutar el proceso. Tercero, comprender que tu cuerpo no quiere joderte, quiere protegerte, quiere mantenerte vivo, por lo tanto, dejar de juzgarlo y comenzar a agradecerle. Cometemos el error de pelear contra el resultado que tenemos hoy en día y soltamos esa parte responsable, ¿no? Comenzamos a victimizarnos. Es que la comida, es que el contexto, es que el tiempo, es que no tengo para hacer ejercicio. Y comenzamos a buscar justificaciones, ¿no? Comenzar a ser responsables. Hoy soy la persona que he decidido ser, pero hoy puedo decidir quién quiero ser mañana y comenzar a dar el primer paso hacia dónde quiero llegar a ser mañana. Pero tomar esa responsabilidad. Si hoy estoy pesando lo que peso, es porque así lo quiero, consciente o inconscientemente. ¿Sí? La parte consciente, que es solo el 5%, yo digo, quiero bajar de peso conscientemente, pero el inconsciente, que es el 95 al 98%, el inconsciente dice, quiero mantenerme con el peso en tanto, ¿verdad? Mantenerme en sobrepeso, porque esto es lo que me protege. Entonces, ¿qué va a ganar? ¿El 5% o el 95%? Claramente el 95%. Entonces, el resultado que es hoy dice la información que llevamos dentro. Si hoy decimos, quiero bajar de peso, eso es mentira. Porque si estamos como estamos, es porque así lo queremos inconscientemente. Entonces, el primer paso es como asumirlo, no ser responsable y decir, sí, estoy así porque quiero estar así. Pero con amor decido tomar otra trayectoria. No el del rechazo, de ya no quiero estar así, sino aceptar esa parte de uno
y comenzar a cambiarla desde el amor. 4. En lugar de hacer una dieta que es temporal, puedes mejorar tus hábitos mentales, emocionales y alimenticios. Una dieta dura un mes, 2 meses, 3 meses, ¿sí? Los retos de 21, 22 días, pero eso es algo temporal. Eso es como querer eh, cambiar la conducta sin cambiar la causa de. O sea, cuando yo hago una dieta, quiero solucionar el problema desde el efecto y no desde la causa, ¿verdad? Entonces, cambiando los hábitos, para que cambiemos un hábito, tenemos que cambiar primero qué estamos pensando, qué estamos sintiendo y el resultado es lo que hacemos. Complementar tu alimentación y ejercicio físico con la gestión psicoemocional. Para eso hay muchas herramientas, hay muchas líneas terapéuticas, psicoterapeutas, en donde puedes tener una gestión emocional que te acompañe a tu alimentación y tu ejercicio físico. Esos son los tips. Y ahora, para ir culminando con este hermoso taller, este tema, ¿no? De que tu cuerpo habla lo que tu boca calla. Lo hemos escuchado y esta frase está recontra ya trillada, pero no le damos la suficiente importancia que tiene. Fíjense cómo simplemente nuestro cuerpo está hablando, nos está protegiendo, nos está garantizando la supervivencia de toda aquella situación que hemos vivido y que jamás nos hemos permitido hablar, ¿sí? Que jamás hemos tenido la oportunidad de compartirlo con alguien. Entonces, fíjense cómo toda aquella situación en la cual has sufrido cuando eras pequeñito, pequeñita, ¿sí? Y que hace que hoy te haga tanto ruido toda esta información y que resuene, toda aquella información que resuena hoy en vos, es la información que tenés en tu mente subconsciente, donde el 95% de la información está ahí. Entonces, el 95% de tu historia está ahí adentro del subconsciente, ¿sí? Entonces, ahora vamos a ver una información más específica, todo esto igual lo tienen en el PDF, pero una información más específica es qué parte de tu cuerpo es la que está sobredimensionada. ¿Qué parte de tu cuerpo es aquella que te estresa más, que te aqueja más? ¿Y no te gusta? ¿Cuál es la que no te gusta? ¿Sí? Son tus piernas, tu abdomen, tus brazos, ¿sí? Tu espalda, tus hombros, tu cuello, la cadera y la cola, el pecho, ¿qué es? ¿Cuál es la parte que más te molesta? ¿Sí? Con respecto a lo que es el abdomen, tiene que ver con personas que están, digamos, enganchados, por así decirlo, con una situación o una persona de nuestro pasado que hace que una y otra vez aparezca en el recuerdo, en el pensamiento, que no nos deja disfrutar ni vivir el momento presente, aquella situación que vivimos o aquella persona que nos creemos que nos hizo mucho daño, ¿sí? Entonces estamos una y otra vez, ¿sí? Pensando en esa persona, sentimos que no tenemos la capacidad para poder salir adelante después de ese conflicto, entonces obviamente todo se va acumulando en el abdomen, ¿sí? Porque creemos que hemos sido golpeados y que cada día creemos que somos golpeados verbalmente, aunque sea, entonces el abdomen siempre va a mantener la grasita ahí para protegernos, ¿sí? Con respecto a lo que es el pecho, ¿sí? Fíjense cómo, si ustedes ven a un policía y lo ven bien parado, ¿qué nos genera verlo así? Nos genera seguridad, ¿cierto? Entonces, nosotros también queremos tener esta parte del pecho más grande para sentirnos seguros. Y si así nos sentimos seguros, hablando físicamente, es porque a nivel inconsciente estamos sintiéndonos inseguros. Completamente lo contrario, la otra polaridad. Una cosa es lo que muestro y otra cosa es lo que siento, ¿sí? Me voy a mostrar para que me vean firme, bien parado, ¿sí? Para que nadie venga a querer meterse conmigo, ¿sí? Para que dejen de agredirme, aunque sea verbalmente, ¿sí? Porque así me van a respetar. Entonces empezamos a acumular grasa y grasa. Cuando acumulamos grasa en los brazos, tiene que ver con personas que o les cuesta muchísimo el tema afectivo, fíjense que los brazos sirven para abrazar, o les cuesta muchísimo esa parte afectiva,
o son personas que dan demasiado. No digo que esté mal dar, pero hay personas que dan, que dan y que dan, y que solo están para dar, aunque no reciban nada. Pero fíjense cómo a nivel inconsciente, cuando damos y damos y damos, ¿sí? Es porque estamos rellenando, por así decirlo, un vacío emocional. ¿Sí? Está hablando de una necesidad insatisfecha nuestra, porque a mí no me dieron cuando era chiquita, entonces yo ahora me dedico a andar por la vida dando, ¿sí? Pero me estoy olvidando de la raíz. Me estoy olvidando de sanar lo que tiene que ver con esa raíz. ¿Sí? Entonces doy, y los brazos cada vez se hacen más grandes, cada vez más sobredimensionados. ¿Sí? ¿Qué tiene que ver las piernas? Cuando las piernas retenemos grasa, tiene que ver con que tengo un conflicto con respecto al futuro, tengo un conflicto con respecto a reorientar mi vida. ¿Sí? Me cuesta demasiado tomar decisiones con respecto a mi futuro, me cuesta mucho salir de mi zona de confort, ¿sí? Tengo miedo allá en el futuro, entonces es mejor no moverme. Entonces tu mente te dice, ok, si no querés moverte, vamos a acumular grasa para que acá te quedes quieto, digamos. Soy poco flexible en las tomas de decisiones, ¿no? Me cuesta un poco tomar decisiones con respecto a qué hacer. Entonces, obviamente, no estoy siendo flexible, las piernas no son flexibles. ¿Sí? Ahí se muestra todo aquello que ya pienso y siento todos los días. ¿Sí? Con respecto a la cadera y la cola, tiene que ver con personas que, obviamente, al tener vacíos emocionales, inseguridades, necesitan ser aprobados por los demás. Son personas que constantemente están buscando la aprobación de otros. ¿Sí? Son personas que constantemente tienen miedo a tomar decisiones, entonces mejor pregunto y veo qué me dice el otro. ¿Sí? Entonces, como siempre, igual todo tiene que ver con inseguridades que nacieron en nuestra infancia. ¿Eh? Por eso, esto simplemente nos da información para saber qué pudo haber pasado y qué está sucediendo. Con respecto a los hombros y la espalda, tiene que ver con demasiadas cargas, demasiada responsabilidad sobre mis hombros, ¿sí? Demasiado peso. ¿Vieron dónde llevamos una mochila por lo general cuando usamos mochila? Bueno, en la espalda, ¿cierto? Bueno, es la función, digamos, por así decirlo. Entonces, si yo siento que mi mochila está demasiado pesada, que estoy llevando muchas cargas, mucha responsabilidad, obviamente la parte de la espalda se tiene que hacer más grande para hacerse más fuerte, dice tu mente. Y con respecto al cuello, tiene que ver con que si lo tenemos sobredimensionado, no nos permite hacer estos movimientos. Y estos movimientos son los que nos sirven para mirar. Entonces, por lo general son personas que están constantemente mirando cuánto me dan todos los que están alrededor mío, ¿sí? Cuánto amor me dan, cuánto cariño, cuánta demostración de amor, y si no lo estoy sintiendo, o en el ámbito laboral, mi jefe, mi jefa no me están mirando, no me están prestando atención, entonces esto se empieza a quedar quieto, acumulando grasa acá, ¿sí? Porque ¿para qué mirar si nos duele? ¿Sí? Bien, y creo que ahí ya terminamos, porque con el tema del taller. ¿Cuál es la importancia de todo esto, no? Un tips para poder acompañar tu mente. Tiene que ver con esto, ¿no? De poder analizar en qué áreas de tu vida, qué situaciones, qué personas de tu vida son las que hoy te están trayendo conflictos a tu vida, ¿sí? A tu presente, que no te lo dejan disfrutar. ¿Dónde sentís que estás en zona de confort? Zona de confort puede suceder cuando hay personas que se quieren separar, y la verdad que no, porque tener que separarme es todo un lío, la verdad que me lo sigo aguantando a este y a esta, aunque no me lo quiera. Zona de confort puede ser, no, tengo terror de dejar el trabajo porque me siento incapaz, aunque ahí no me valoren, ahí me voy a quedar porque me siento incapaz de encontrar un trabajo nuevo para mí. Entonces, esas son zonas de confort, ¿sí? Y no nos permiten vivir libres, no nos permiten vivir como desearíamos. Entonces ahí entra obviamente una incoherencia emocional, porque para que haya coherencia emocional, lo que pienso, siento y digo tiene que ser lo mismo. Cuando yo pierdo esa igualdad, obviamente comienzo a sentir incoherencia. Y entonces, cuando entro en incoherencia emocional, nuestra mente subconsciente toma el mando. ¿Sí? En este caso, nos trae el sobrepeso como. Entonces, es importantísimo que puedan expresar siempre desde una mirada amorosa, desde una mirada respetuosa al otro, siempre poder expresar libremente lo que sentimos. ¿Sí? Porque si vamos con la verdad, es la verdad, no hay otra. Le guste o no le guste el que tengo enfrente.
¿sí? Si yo voy de manera respetuosa a hablar de mis sentimientos, el otro me lo tiene que respetar, ¿sí? Y si no me lo respeta, bueno, hasta luego, pero yo vengo a decirte la verdad, te guste o no te guste, ¿sí? Y además, esto es proyección, ¿no? De decirle la verdad al otro. También decirnos la verdad a nosotros mismos, dejar de mentirnos. ¿Cuántas veces nos vamos mintiendo por la vida de que estamos bien donde estamos, que para qué tomar decisiones, y así estamos bien, y empieza la inflexibilidad, empiezan los miedos, y bueno, el cuerpo responde.